Muy bien, niños, continuamos con el tema de la circunferencia en el área de geometría. Pues en esta parte lo que vamos a hacer es aprender a resolver los ejercicios o problemas que se presentan acerca de la circunferencia. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el primer ejercicio acá. Tenemos el número 1. Nos pide, dado el gráfico, calcular alfa, si O es el centro de la circunferencia. Entonces, lo que debemos observar primero, en esta parte, la circunferencia, tenemos el punto O, ¿ve? Pueden observar, y este ángulo tiene la medida de 109 grados. Y aquí tenemos la medida de alfa. Es lo que debemos de, hallar, ¿no? La medida de alfa. En este caso, por ejemplo, del ángulo, observamos que tenemos acá 109 grados, por ejemplo, es un ángulo, lo colocamos acá, es un ángulo central. ¿Ve? Es un ángulo central, porque está partiendo el ángulo del punto del centro de una circunferencia. Entonces, según nos muestra esto, en la definición del ángulo, el ángulo central, que la medida del ángulo central es igual, ¿no?, a la medida, por ejemplo, de alfa. Tendrán la misma medida. Entonces diremos luego, alfa es igual a 109 grados. Tienen la misma medida. Alfa medirá de igual manera 109 grados. Ahora, tenemos en el ejercicio 2, por ejemplo, nos muestra, el gráfico determina el valor de beta si O es el centro de la circunferencia. En este caso tenemos aquí el punto central que es O. Nos pide hallar, por ejemplo, la medida de este ángulo recto. Podemos observar este ángulo que tenemos acá es un ángulo recto. Y el ángulo que aquí nos informa que tiene la medida de 30 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso notamos que, por ejemplo, el ángulo, colocamos acá, el ángulo central mide, ustedes lo pueden observar, ¿ves? El ángulo central mide, tenemos aquí, 90 grados. Ustedes saben que el ángulo recto, la medida es 90 grados, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá ángulo recto, entonces diremos pues que el ángulo central mide 90 grados. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que pasamos a hacer? Colocamos beta, porque eso es lo que debemos de hallar. Beta será igual a, para que pueda dar toda esta medida, lo que voy a hacer es la medida de este ángulo, que obviamente como es un ángulo recto, mide 90 grados, entonces voy a colocar aquí 90 grados y lo voy a sumar con la medida de este ángulo que tenemos en esta parte, más 30 de lo que tengo en esta parte. ¿Ves? Entonces sumo 90 más 30. ¿Ves? Entonces diríamos beta será igual a la medida de 120 grados. 90 más 30 es igual a 120 grados. ¿Ve? Entonces, es un poco, se puede ver que es un poco complejo, pero cuando conocemos muy bien la ley de cada ángulo, lo podremos desarrollar fácilmente. Bien, ahora nos vamos a resolver el número 3. Acá, por ejemplo, nos pide calcular teta si la medida de la circunferencia FG es igual a 78 grados. Bien. Lo que voy a hacer es observar. En esta parte me está mostrando que es un ángulo inscrito. ¿Ve? Ustedes pueden observar, es un ángulo inscrito. Ahora, si yo observo aquí, por ejemplo, que el ángulo teta es igual a 78 grados. Me está mostrando, por ejemplo, acá, donde me muestra el problema, también está mostrando que dice la circunferencia FG es igual a 78 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte de la circunferencia mide 78 grados. Ahora, digo lo siguiente, ¿no? Notamos que
Teta es un ángulo, inscrito. ¿Ves? Es un ángulo inscrito. Entonces, fácilmente pasamos a resolver. Ahora, diremos, pues no, teta es igual a la medida de la circunferencia F, dice, y es igual. Ahora, coloco otra vez teta porque tengo que hallar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué nos muestra en el, digamos, cuando es un ángulo inscrito? Pues se va a dividir, ¿no es cierto? Entre 2. Ahora coloco entonces la medida que me da aquí, la medida de la circunferencia FG, que es de 78 grados, es lo que se muestra en el problema, lo tengo que dividir entre 2. Entonces, finalmente, el valor de teta sería 39. ¿Por qué? Porque si 78 entre 2 es igual a 39. Entonces, el valor de teta sería 39 grados. Ahora, en el número 4, por ejemplo, del gráfico hallar el valor de X. Tenemos acá el valor de X. Entonces, esto sería también como una muestra de un ángulo inscrito. Ahora diremos, ¿no? Por ejemplo, aquí se cumple, voy a colocarlo, se cumple, es como para poner el problema, ¿no? La medida del ángulo RST, perdón, de la circunferencia, es igual, por ejemplo, a la medida de la circunferencia RT. Ahí está. Esto es lo que se cumple. Dividido entre 2. ¿Ves? La medida de la circunferencia RT dividido entre 2. De igual que hemos hecho en la primera parte. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Muy bien. Coloco acá, tenemos una medida del ángulo inicial que es 76 grados que se me muestra acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar. ¿Ves? Si ya tengo acá un ángulo que me muestra 76 grados, entonces estos 76 grados será igual a la medida de RT, a la circunferencia RT entre 2, pero en esta parte lo que voy a hacer es, como ya tengo la medida acá en este ángulo intermedio, entonces voy a hacer la multiplicación. No voy a dividir, sino en esta parte vamos a multiplicar. ¿En qué forma? Entonces decimos 76 por 2, 76 grados por 2, será igual a la medida de la circunferencia RT, es igual a 152 grados. Entonces, toda esta medida RT sería 152 grados. Si se nos mostrara en esta parte los 152 grados, ¿no? Y nos pide, por ejemplo, allá el ángulo central, entonces vamos a dividir, pero en este caso no, ya tenemos una parte que es el ángulo, aquí que es de 76 grados, y ahora lo vamos a multiplicar, ¿para qué? Para hallar, digamos, la medida de esta circunferencia completa que es R. Muy bien, entonces, ahora que decimos, luego el ángulo, ¿no? Luego el ángulo X, tenemos acá el ángulo X, es un ángulo central. ¿Ve? Tenemos el ángulo central. X es el valor de un ángulo central. Es decir, aquí para que comprendan un poco mejor, ¿ve? La medida entonces de la circunferencia RT es igual a X, ¿no es cierto? ¿Ve? Y X entonces será igual a 152 grados. ¿Ve? Esto entonces sería la medida 152 grados.
Si no mostraría en esta parte una medida y acá la medida completa para poder resolver el problema, en este caso entonces si nos muestra 152 grados, ¿no es cierto? Tendríamos que dividir para encontrar la medida de 76 grados. Pero en esta ocasión nos está presentando en este problema lo contrario, ¿no? Tenemos una parte, lo que se nos pide es multiplicar entre 2 para encontrar, digamos, o hallar la medida total de la circunferencia RT. Muy bien, chicos. Entonces, espero que hayan comprendido acerca de este tema y sobre todo cómo resolver los problemas con circunferencia. En este caso, de todas maneras, vamos a seguir practicando en la hora del sur. Muy bien, ahora sí, espero que lo hayan entendido. Nos vemos hasta pronto. Cuídense mucho.